Listo. 10:05. Vamos a empezar la clase, ¿eh? Porque también nuestra clase de hoy, como de costumbre, es bastante densa, tiene bastantes temas. Hoy día, estimados alumnos, quisiera por favor que alguno de ustedes, un alumno o una alumna, me diga que estamos llegando bien con ustedes. Por favor, una cortesía de ustedes, dígame, sí, profesor. Estamos viendo el PPT, estamos escuchándolo, Sí, estamos profesor. viéndolo. Muy amable, muy amable. Ok, como les decía, hoy día vamos a tocar 3 temas, ¿no? Evolución biológica es el tema central, el otro es teoría sobre el origen de la vida, y el último es taxonomía, clasificación de los seres vivos, ¿no? Son esos 3 puntos que vamos a tocar hoy día. Ok. Comenzamos con teoría sobre el origen de la vida. Desde la perspectiva humana, desde la percepción humana, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Eso es lo que vemos constantemente en este planeta donde vivimos. Incluso cuando observamos el universo y aplicamos la ciencia, esto nos ha dado la oportunidad de constatar determinados hechos que nos hacen pensar también que el universo ha tenido un inicio y tendrá un final. Bueno, es una hipótesis, es una teoría, ¿no? Pero también hay la otra, de que el universo es eterno, no tiene principio ni tiene final. Son temas que están fuera de nuestra posibilidad de poder contestar, ¿no? Directamente. Bueno, basado en ello y basado en hechos científicos, durante la historia humana se han planteado diversas teorías sobre el origen de la vida, pero 3 son las más importantes, las que han tenido más arraigo, ¿no? Una de ellas ya ha sido superada y 2 de ellas están vigentes en la actualidad. Me estoy refiriendo a la teoría de la generación espontánea propuesta por Aristóteles, la teoría quimiosintética propuesta por Oparín y la teoría cosmogónica propuesta por Arrhenius. La primera ya ha sido superada y las 2 últimas están vigentes aún en la actualidad. Comencemos con la primera. ¿Cómo plantea Aristóteles el origen de la vida? Para Aristóteles, el origen de la vida es espontánea. Surge de la materia inanimada o sustancias en putrefacción. Por ejemplo, debido a esta teoría que propuso Aristóteles en aquellas épocas, varios siglos antes de Cristo, ¿no? La época de los griegos. Esta forma como él concebía o con el origen de la vida explicaba por qué de la ciénaga, de los pantanos, salían lombrices, salían renacuajos, de la carne en putrefacción aparecían larvas de moscas, ¿no? Por qué de la materia orgánica aparecían en putrefacción, en decomposición, aparecían microorganismos, ¿no? Abundantes microorganismos. Incluso, ¿por qué en las mujeres, luego de tener relaciones sexuales con su varón, quedaban embarazadas? O sea, había un niño que se gestaba en el útero de la mujer. Todo eso era entendido en base a la teoría de del origen de la vida de la generación espontánea, o también conocida como abiogénesis. La idea era que en el ambiente, en el aire, había una fuerza vital, producto de la actividad de un Dios creador de todo. En todas las religiones hay un Dios creador de todo. En la religión judía, ese Dios creador de todo es Yahvé, Jehová, el Dios Padre, ¿no es cierto? Él creó el universo, Él creó los planetas, Él creó los animales, las plantas, incluso al hombre, y todo lo que existe.
Esa acción creadora de ese Dios es lo que está en el ambiente y es lo que hace que ocurra ese fenómeno. La aparición de vida por doquier espontáneamente. Esta teoría, que fue propuesta por un tremendo sabio, un gran sabio de la antigüedad, se mantuvo vigente durante muchos siglos. Hasta el siglo XIX, la gente creía que la vida se originó en nuestro planeta por esa causa. Sin embargo, durante el siglo XVIII, finales y principios del siglo XIX, ya habían algunos científicos que habían realizado algunas experiencias que habían puesto en tela de juicio esta teoría. Uno de los experimentos más notables, de los primeros que se hicieron, es este que estoy señalando ahora, realizado por un biólogo italiano, Francisco Redi, ¿no? Muy simple. A través de este experimento, Francisco Redi demostró que las larvas de mosca en la carne en putrefacción no aparecían por generación espontánea, sino porque hembras grávidas de las moscas se posaban sobre la carne, depositaban sus huevos y a través de un tiempo de incubación, corto por supuesto porque el ciclo vital de una mosca es muy corto, de esos huevos invisibles emergían larvas. No era por generación espontánea, sino por ese hecho reproductivo de estos animales, ¿no? De las moscas. Y para demostrar que eso era así, construyó 3 depósitos de vidrio, como lo están viendo ustedes en el esquema, en el dibujo. A los 3 le coloca un trozo de carne, ¿ya? A uno lo deja descubierto, a uno lo tapa herméticamente con una tapa hermética, un corcho, y al otro lo tapa con una malla, lo suficientemente tupida que evitara que las moscas pudieran posarse sobre la carne, ¿no? Que las moscas quedaran solamente en la parte superior. Y coloca los 3 recipientes sobre una mesa durante muchos días, varios días. Y él pronostica, en el recipiente de vidrio que está destapado, van a aparecer larvas de mosca en la carne. En el recipiente que está sellado completamente, con una tapa hermética, no van a aparecer larvas de mosca en la sangre, en la carne, perdón. Ni siquiera en la tapa. Mientras que en el recipiente, donde hay una malla, tampoco van a aparecer larvas de mosca en la carne, en putrefacción, pero las moscas van a depositar sus huevos en la malla. Esto demuestra que las larvas de mosca no aparecen por generación espontánea, sino por un acto reproductivo de este animal. Y efectivamente, esos son los resultados que obtiene. La carne en putrefacción del frasco descubierto se llena de larvas de moscas, porque las moscas hembras se posan sobre la carne, depositan sus huevos y luego de esos huevos salen las larvas. Del frasco cubierto herméticamente no aparecen larvas en la carne en putrefacción y tampoco se ven moscas en la tapa. En el frasco separado por una malla, sí, no aparecen larvas en la carne en putrefacción, pero sí aparecen moscas en la malla. Y inclusive algunas larvitas que han logrado eclosionar de los huevos, porque esta malla permite la salida del olor de la carne en putrefacción, que es un atrayente de las moscas. Las moscas quieren posarse sobre la carne, pero no pueden por esta barrera. Depositan sus huevos por instinto y algunas larvitas logran eclosionar. Con este experimento tan simple, Francisco Redi pone pues en aprietos a esta teoría de la generación espontánea. Sin embargo, la gente seguía creyendo en esta teoría para explicar el origen de la vida. Era tan fuerte el prestigio de Aristóteles y tanto el número de seguidores, incluso dentro del mundo científico,
que la teoría de la generación espontánea, aún a pesar de estas experiencias, esta es apenas una de las muchas que se hicieron, similares, ¿no? Más aún en el campo de la microbiología. Recuerden que la microbiología nace como ciencia cuando se inventa el microscopio, ¿no? En el siglo XVII, años 1600 y pico. Para todos era obvio que la aparición de microorganismos en un medio que tenía materia orgánica era por generación espontánea. Por ejemplo, si ustedes preparan en un recipiente como este, bueno, vamos a ponerlo acá abajo, en un recipiente como ponen agua, y a esta agua le ponen carne picadita, bien finita, y a esa carne picada en agua lo colocan en una cocina, ¿no? En una llama, durante media hora lo hacen hervir o más, una hora. La carne pues por el calor del hervor, se va a deshacer completamente y lo que vamos a obtener es una infusión de carne, ¿no es cierto? Un caldo de carne. Ese caldo de carne está estéril. Es ahora que lo hemos hecho hervir, que todo microorganismo que esté en la carne, en el recipiente, en el agua, va a morir. Este caldo de carne, cuando ustedes lo sacan del fuego, está estéril. Toman ustedes una gota de ese caldo y lo ven al microscopio y no se ve nada. No hay microorganismos, porque ustedes han esterilizado ese caldo de carne por temperatura alta, temperatura de hervido del agua. Pero ustedes colocan el frasco sobre una mesa durante 48 horas, 72 horas, 2, 3 días, y van a ver cómo la infusión de carne se va opacando, se va poniendo turbia. Al cabo de ese tiempo toman una gotita de ese caldo y ven al microscopio, está lleno de microorganismos. Entonces la gente, ese hecho, lo atribuía a la generación espontánea. ¿De dónde habían aparecido esos microorganismos? Por generación espontánea. Entonces, a nivel microbiológico, esta teoría seguía teniendo fuerza, ¿ya? Vigencia. Entonces, en las primeras décadas del siglo XIX, un microbiólogo italiano, Lazzaro Spallanzani, realiza este experimento. Muy simple también, parecido al de Redi, ¿no? Pero este es un experimento a nivel microbiológico. Francisco, ¿qué estoy hablando? Lazzaro Spallanzani utiliza 2 frascos. Esto nosotros lo llamamos matraces. 2 matraces. A los 2 matraces le coloca agua y coloca carne molida, ¿no? A uno lo deja destapado y al otro le pone un tapón de jeve o de corcho, ¿no? Hermético. A los 2 balones lo coloca en una cocina y los hace servir durante una hora. La carne se deshace y entonces acá se produce una infusión de carne, ¿no? En ambos. Pero uno está abierto y el otro está cerrado. Esta infusión está estéril, por lo que ya les he explicado. Luego colocaba los 2 recipientes sobre una mesa y esperaba varios días. Y él había pronosticado, el recipiente destapado se va a llenar de microorganismos. En cambio, el recipiente cubierto, tapado, va a permanecer estéril. Y al cabo de 48, 72 horas, toma una gota de este matraz que está destapado y efectivamente está lleno de microorganismos. Destapa el matraz tapado, toma una gota y permanece estéril. No hay microorganismos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Spallanzani? Los microorganismos están en el aire, están en el ambiente, están por todos lados. Cuando esos microorganismos caen sobre el caldo de carne, encuentran ahí condiciones favorables para multiplicarse, alimentos sobre todo, y por eso se reproducen. Y esa es la razón por la cual este caldo se llena de bacterias, de microorganismos. Como ese está cubierto, los microorganismos ambientales no pueden ingresar y entonces por eso es que acá no crecen, no logran ingresar. El caldo de carne se mantiene estéril. Y dice, ahora vean, lo destapa y lo deja incubar 4 días más
y ocurre exactamente lo mismo que el anterior. Se llena de microorganismos. Con este experimento, Lázaro Spallanzani refuta fuertemente a la teoría de la generación espontánea a nivel microbiológico. Sin embargo, los defensores de la teoría de la generación espontánea le refutan de una manera muy inteligente, a lo cual Lázaro Spallanzani no puede refutarles. ¿Qué les dicen? Los detractores del experimento de Spallanzani le dicen, mira, la fuerza vital está en todo el ambiente, está en el aire. Entonces, cuando tú has sometido a hervor estos dos frascos, estos dos matraces, la fuerza vital acá dentro del matraz, en este espacio de aire, ha muerto, acá también. Cuando tú has colocado los dos matraces en el ambiente, este matraz descubierto, la fuerza vital ha ingresado y ha permitido que crezcan los microorganismos, que aparezcan los microorganismos. En cambio, como este está tapado y la fuerza vital que estaba acá en este aire interno también ha sido destruida por el calentamiento, acá no crecen, pues. Cuando tú destapas, la fuerza vital ingresa y es esa fuerza vital la que hace que aparezcan los microorganismos en este experimento. Esa objeción Spallanzani no la puede resolver, no la puede refutar. Así que ese experimento de Spallanzani queda ahí. Y la teoría de la generación espontánea, a pesar de ello, sigue vigente. Hasta que décadas más adelante, más o menos los años 60, 70 del siglo XIX, cuando yo digo siglo XIX, ustedes saben que son los años 1800, ¿no es cierto? 1860, aparece un microbiólogo de Polendas, ¿no? Que ha pasado a la historia por sus aportes, Louis Pasteur, francés, Louis Pasteur. Él revisa el experimento de Spallanzani y lo modifica. Le hace un pequeño cambio que está representado en la parte inferior. Al recipiente que usa Pasteur le hace una pequeña modificación. Le alarga el cuello y lo hace curvo. O sea, este cuello que es recto, bueno, este recipiente de acá ya no se llama matraz, ¿no? Este que es así globoso, nosotros los científicos le llamamos balón de vidrio. Es un recipiente igual, ¿no? Matraz, balón. A un balón de vidrio que tiene el cuello más alto, por calor usando un mechero, cuando ustedes calientan el vidrio se pone flexible, se pone maleable. Entonces calienta el cuello del balón y lo curva, le hace esta doble curva. Lo jala hacia abajo y la punta la vuelve a subir hacia arriba. Este tipo de cuello nosotros le llamamos cuello de cisne. Entonces, construye un balón cuello de cisne. ¿Ya? Simplemente eso, ¿ah? Simplemente eso. Como ustedes ven, a este balón primero le pone agua, le coloca trozos de carne, igualito que el experimento de Spallanzani, y lo somete a hervor. Lo somete a hervor durante 1 hora. Entonces la carne se termina de deshacer y esto se convierte en un caldo de carne, una infusión de carne. Y listo. Pasteur dice, miren, este caldo de carne se va a mantener estéril, igualito que lo que le pasó a Spallanzani cuando tapaba el matraz, igualito. Lo coloca a incubar este balón y efectivamente el balón se mantiene estéril. No crecen microorganismos acá, no aparecen. Entonces, ¿cuál es la explicación que da Pasteur? Lo que pasa es que los microorganismos del ambiente, en este caso, ingresan al tubo, al cuello del frasco, pero como es curvo, quedan atrapados en estas superficies, en estas paredes. No llegan al caldo. No llegan. Ahora miren, dice, inclina el balón y hace que el caldo bañe un poquito estas paredes y lo regresa. Y dice, ahora van a ver ustedes, el caldo se va a llenar de microorganismos. Y así ocurrió.
Y acá no me digan que la fuerza vital, que se dañó, porque esto está descubierto. Esto no impide el ingreso de la fuerza vital. Así que no me vengan con ese cuento. Esta experiencia de Louis Pasteur es la que definitivamente tumba completamente a la teoría de la generación espontánea. Ya después de la experiencia de Pasteur, nadie apoyaba a esta teoría. Termina el siglo XIX y empieza el siglo XX, mi siglo, el siglo en el que yo nací. Yo soy una persona del siglo XX, y surgen otros científicos. Uno de ellos es Svante Arrhenius. Svante Arrhenius, en el año 1908, publica un libro donde él se basa en una teoría que se conoce como la teoría de la panspermia. Él no es el autor de esa teoría, es un seguidor, es una persona que apoya esa teoría. ¿Qué sostiene la teoría de la panspermia? Que la vida es un fenómeno universal, que no solamente ocurre en la Tierra. Los elementos que forman a los seres vivos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno, etcétera, están en todo el universo, no solamente en la Tierra. Eso está demostrado científicamente. El agua no solamente existe en la Tierra. La Tierra, dado la inmensidad del universo, no puede ser el único planeta que se encuentra en una zona que los científicos llamamos zona de habitabilidad. O sea, una zona donde la distancia del planeta respecto de la estrella es lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos para que la temperatura, el efecto de la temperatura que produce la estrella, haga que el agua permanezca líquida, al estado líquido. Y otras condiciones cosmológicas, por supuesto, para que esos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, formen seres vivos. Entonces, según la teoría de la panspermia, este fenómeno que aconteció en la Tierra y del cual somos producto nosotros y testigo nosotros, los seres humanos, es un fenómeno muy frecuente en el universo. Es más, la teoría de la panspermia sostiene que la vida viaja por el universo a través de cuerpos celestes. Basado en esa teoría, Arrhenius hipotetiza que, bueno, ha habido una época muy larga en la que a nuestro planeta le han llegado cuerpos celestes de todo tipo, cometas, meteoritos, asteroides, incluso hasta planetas. El origen de nuestro satélite natural se cree que se debe a que un planeta errante, aproximadamente del tamaño de la Tierra, nos impactó. Eso hizo que nuestro planeta se fraccionara y de los fragmentos de ese impacto, por gravedad, se formó nuestro satélite natural, la Luna. Entonces, en esos cuerpos celestes pudo haber viajado alguna forma de ser viviente, que al llegar a la Tierra encontró condiciones favorables, agua y otras cosas, igualito que las bacterias que caen en el caldo carne. Las bacterias que están en el ambiente están en situación difícil, ¿no? Cuando caen acá, tienen un paraíso, tienen abundante agua a disposición, tienen alimento, entonces, listo, se multiplican. Este caldo se llena de microorganismos. Algo similar pasaba, según Arrhenius, ¿no? Al llegar estos pocos microorganismos a la Tierra, encontraron condiciones adecuadas, se multiplicaron y a partir de ellos se produjo toda la diversidad biológica que actualmente conocemos. Esta es la famosa teoría cosmogónica o teoría de la panspermia que propone a Svante Arrhenius a principios del siglo XX. Está vigente, y voy a explicar después por qué. Hay datos experimentales, bueno, mejor lo digo de una vez. Hay datos experimentales que apoyan esta teoría. Por ejemplo, el hombre, la humanidad, ya ha logrado salir al espacio. Esto aconteció en la década de los 50. Ya se hicieron experimentos con cohetes, ¿no?, que alcanzaban velocidades
que superaban la fuerza de atracción de gravedad de la Tierra. Y los rusos fueron los primeros que pusieron un satélite en órbita terrestre. Los rusos fueron los primeros que enviaron un animal, la perrita Laika, al espacio. Lo hicieron orbitar. Los rusos fueron los que primero pusieron un hombre orbitando la Tierra, Yuri Gagarin. Entonces, a partir de aquella época, del siglo pasado, nosotros ya hemos salido al espacio. Hemos llegado a la Luna en el año 1969. Entonces, los astronautas no solamente son militares, hay algunos astronautas que son científicos. Enviar una nave al espacio cuesta una millonada. Es una inversión económica tremenda. No todos los países pueden hacer eso. Entonces, cada vez que se envía un cosmonauta, una nave al espacio, se aprovecha para hacer experimentos científicos. Entonces, los científicos, los astronautas científicos, han llevado seres vivos al espacio. Animales, plantas, hongos, bacterias, para probar si pueden, estos organismos pueden soportar las condiciones del vacío, del espacio, del cosmos. Nadie ha podido soportar, ninguno, excepto un tipo de microorganismo. Hay un microorganismo que sí ha podido soportar. Lo han llevado, lo han expuesto al cosmos, lo han retornado a la Tierra y el microorganismo se ha reanimado, ha seguido viviendo. ¿Quién es? ¿Quiénes son esos maravillosos microorganismos? Bacterias esporógenas, bacterias que producen esporas. Estas esporas de estas bacterias terrestres han sido expuestas al espacio, han sido retornadas a la Tierra, colocadas en un medio adecuado, un medio de cultivo, y han germinado, han seguido manteniendo manifestaciones vitales. Con ese experimento, con esos experimentos, está demostrado que hay seres vivos que pueden viajar por el universo, lo cual le da a la teoría cosmogónica de Arrhenius apoyo experimental, apoyo científico. ¿Ya? Años posteriores a Arrhenius, 1920 y tanto, Alexander Oparin, biólogo ruso, publica un libro donde expone su teoría sobre el origen de la vida en nuestro planeta. Esta teoría de Alexander Oparin se llama teoría quimiosintética o teoría de la evolución química de la vida. ¿Cómo concibe Oparin el origen de la vida en nuestro planeta? Claro, esto se opone a lo de la teoría cosmogónica, ¿no? Para Arrhenius, la vida no se originó en la Tierra. La vida vino del universo y se desarrolló en la Tierra, pero no se originó en la Tierra. Para Oparin, sí. La vida se origina en la Tierra. ¿Cómo? Bueno, la Tierra, en sus inicios, no era como la conocemos actualmente. Era muy inhóspita. Había mucha energía en el ambiente. Truenos, rayos, relámpagos, tormentas, lluvias torrenciales, maremotos, terremotos, erupciones volcánicas. La radiación solar entraba a la Tierra no como ahora, que es filtrada por la atmósfera. La atmósfera de la Tierra en aquel entonces era diferente. No había ozono. La luz ultravioleta penetraba hasta la superficie de la Tierra. Pero en nuestro planeta había agua, había carbono, había nitrógeno, había oxígeno, había fósforo, había azufre. Es decir, habían elementos para construir materia viviente. Entonces, y el agua es indispensable para la vida, eso lo sabemos, ¿no es cierto? En determinados lugares, no en cualquier lugar, debían haber habido algunas partes, algunas zonas geográficas donde la cosa era un poquito más calma. Y habiendo tanta energía, los átomos de carbono
reaccionaban con otros átomos de carbono y iban formando cadenas carbonadas. Y saturaban sus enlaces restantes con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno. Esas moléculas que se iban formando ya eran orgánicas, compuestos del carbono con hidrógeno, que ostentan cadenas carbonadas, son moléculas orgánicas. No había oxígeno en la atmósfera terrestre, no había un agente oxidante fuerte. Por eso es que esas moléculas que se formaban podían mantenerse, no se descomponían. Si actualmente nosotros colocamos moléculas orgánicas expuestas al ambiente, se oxidan al toque, porque hay oxígeno en la atmósfera terrestre. Y hay microorganismos. Ustedes dejan un poco de carne, un poco de materia orgánica expuesta y se pudre. Actualmente, en aquella época no era posible, porque no había microorganismos aún. No había oxígeno. De manera que hay una etapa larga en la que esos compuestos orgánicos se van acumulando en algunas zonas protegidas. Ese proceso de formación de moléculas orgánicas continúa. Probablemente aparecen algunos ácidos orgánicos. Ácido acético, ácido fórmico, ácido succínico, ácido málico, ácidos grasos. De repente por ahí aparecen algunos ácidos combinados con nitrógeno, aminoácidos. Entonces, en algunas zonas de nuestro planeta hay sopa, una sopa de materia orgánica. Luego, esas moléculas pequeñas, por la cantidad enorme de energía en el ambiente, se van conjugando, van formando enlaces. Un aminoácido con otro aminoácido y con otro aminoácido. Y van formando polipéptidos. Un azúcar con otro azúcar y con otro azúcar. Y van formando oligosacáridos, polisacáridos. Un nucleótido con otro nucleótido con otro nucleótido. Y van formando ácidos nucleicos. Luego, macromoléculas se conjugan unas con otras, lípidos con proteínas, y se van formando, estimados alumnos, membranas celulares. Cuando fosfolípidos, bicapa de fosfolípidos, se asocian a proteínas, eso va formando membranas. Y esas membranas primitivas comenzaron a englobar otras moléculas orgánicas complejas. Ya en esta tierra primitiva, según Oparín, aparecen unas estructuras membranosas que Oparín le llama en su libro coacervados o protocélulas. Esas membranas que envuelven materia orgánica son las estructuras membranosas que en el futuro muy lejano van a constituir las células de los seres vivos. Oparín le llama coacervados. Miren ustedes, desde los momentos que se van formando tímidamente las primeras moléculas orgánicas chiquititas, simples, hasta que se van complejizando, van formando polímeros, membranas, y ya hay estructuras membranosas con materia orgánica encerrada, protocélulas, coacervados. Todo ese fenómeno Oparín le llama quimiosíntesis. Quimiosíntesis. Luego, dentro de esas membranas, de esos coacervados, algunas moléculas comienzan a estimular reacciones químicas. Eso actualmente lo conocemos con el nombre de actividad catalítica y está a cargo de unas proteínas que le llamamos enzimas. Pero en aquella época aún no habían aparecido las enzimas.
Habían proteínas, pero no de carácter enzimático. Las macromoléculas que optaron por esa tarea eran ARNs. ARNs. Esto fue demostrado por dos científicos que lamentablemente no recuerdo su nombre en este momento. Y ganaron el premio Nobel por ese trabajo. Estos científicos le llaman a sus ARNs que tenían actividad catalítica ribosimas, en alusión a las enzimas. Ustedes pongan en internet ribosimas con Z, ribosimas, y ahí va a aparecer quiénes descubrieron las ribosimas, quienes demostraron que las primeras macromoléculas que catalizaron reacciones químicas en los primitivos coacervados eran las moléculas de ARN, las famosas ribosimas. Gracias a estas ribosimas, en esos coacervados aparecen múltiples reacciones químicas. Y yo les preguntaría a ustedes, estimados alumnos, cuando en un coacervado, en una protocélula, ya hay reacciones químicas, ¿eso se parece a qué respecto de las células actuales? ¿Cómo le llamamos actualmente al conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula? Esa es pregunta de examen que yo les haría. Metabolismo. Metabolismo. O sea, que en esos coacervados primitivos ya se estaban dando algunas reacciones químicas que iban a constituir en el futuro el metabolismo celular. ¿Cuánto había avanzado la vida? Miren ustedes. De acuerdo al relato de Oparín, ¿no? La quimiosíntesis. Luego, algunas proteínas muestran también esa actividad catalítica y lo hacen mejor que el ARN. Poco a poco, estas proteínas con actividad catalítica van desplazando a los ARNs, a las ribosimas, y finalmente son las proteínas las que quedan con esa tarea en esos coacervados. Hasta la fecha actual, las biomoléculas que catalizan reacciones químicas en las células son las enzimas. Por otro lado, paralelamente, otra clase de macromoléculas empiezan a almacenar información, un código, información, un software, en términos informáticos, computadoras. Algunas macromoléculas empiezan a almacenar información. Lo hace el ADN, lo hace el ARN, incluso lo hacen algunas proteínas, también almacenan información. Hay evidencia científica de que eso aconteció. Hay entidades actuales que aún siguen haciendo eso. Los priones, los virus. Y de las tres opciones para guardar información, la opción más eficiente, la que queda, es el ADN. Todos los seres vivos actuales guardamos información en ADN. Ni en proteína, ni en ARN, en ADN. Cada vez más esos coacervados se parecen a las células actuales. Y llega el punto culminante. Cuando esos coacervados que ya estaban guardando información, y esa información en esas moléculas, en el ADN, se conecta con las reacciones metabólicas de esos coacervados, con las reacciones químicas, pues ese coacervado ya prácticamente era una célula actual. Lo último que faltaba era que ese coacervado, esa célula, se dividiera y produjera dos coacervados hijos, idénticos al coacervado progenitor. Cuando esos coacervados primitivos hicieron eso, llegaron a hacer eso, a transmitir información hereditaria de un progenitor a coacervados descendientes, listo, ya no quedaba ninguna duda. Eso ya no eran coacervados, esos eran ya células.
Y si ustedes quieren buscar información respecto a cómo hemos reconstruido esos seres vivos primitivos, busquen en internet la palabra Luca, L-U-C-A, Luca, nombre bonito, Luca. Los científicos han idealizado cómo debió ser o cómo debieron ser esos primeros antecesores de todos los seres vivos actuales. Le han llamado Luca porque son las siglas en inglés. Last Universal Common Ancestor. Last Universal Common Ancestor. Busquen, Luca. No lo hemos encontrado, pero hemos hipotetizado cómo debió ser. Y a partir de él, de Luca, o de ellos, debieron ser varios, es que se desarrolló toda la diversidad biológica que actualmente conocemos. Esa es, pues, la propuesta de Alexander Oparin, la teoría quimiosintética. ¿Ya? El problema de la teoría quimiosintética es que era justamente teórica. Todo eso, claro, no era que se le ocurría a Oparin porque sí, estaba basado en hechos científicos. Tiene muchos detractores a esta teoría. Lamentablemente no tengo tiempo para discutir, para plantearles cuáles son las objeciones que presentan otros científicos a la teoría de Oparin. Pero tiene detractores, obviamente. Hay muchos hechos en esa teoría que no son lógicos, que no son probables, son muy improbables. Pero bueno, sigue vigente a pesar de todo, juntamente con la teoría cosmogónica de Arrhenius. Entonces, a mediados del siglo pasado, dos científicos ingleses, Miller y Urey, estos señores que están acá, hacen una experiencia que le dan el espaldarazo experimental a la teoría quimiosintética de Oparin, Miller y Urey. ¿En qué consistió la experiencia de Miller y Urey? Miller y Urey, esto ocurrió en los años 1952, 1953, construyen esta esfera de cristal. En esta esfera de cristal colocan los gases que supuestamente debieron haber en esta Tierra primitiva. Hidrógeno, dióxido de carbono, metano, amonio, agua. Agua en estado gaseoso. ¿Ya? Pero ¿cómo? Todos esos gases ya los habían puesto excepto el agua. El agua lo agregaban a través de este tubito. Esta esfera estaba conectada por este tubo de vidrio a este balón. En este balón colocaban el agua. Colocaban una cocina, un mechero, una hornilla acá en la parte inferior. Cuando prendían la cocina, el agua empezaba a hervir. Y el vapor de agua subía por ese tubito. Y se adicionaba el vapor de agua al resto de gases. Esta esfera tenía dos electrodos. Un electrodo positivo y otro electrodo negativo, conectados a una batería eléctrica, a una fuente de poder. Cuando prendían la cocina y el vapor de agua subía y se sumaba a los otros gases, ellos encendían la batería y acercaban los dos electrodos. Eso producía chispas eléctricas, descargas eléctricas, energía. Estas descargas eléctricas representaban esta energía que había en la Tierra primitiva. O sea, en esta esfera, Miller y Urey estaban recreando lo que teóricamente nos había dicho Alexander Oparin. Esta esfera por el lado inferior también salía otro tubito que retornaba el agua al balón. O sea que el agua subía como vapor y retornaba al balón. Era un circuito cerrado. Cuando Miller y Urey iniciaron la experiencia, prendieron la cocina y prendieron la batería y comenzaron a producir chispas eléctricas, las paredes de la esfera se fueron llenando de una sustancia parduzca, densa, grasosa. Conforme la experiencia avanzaba, la esfera de vidrio se fue opacando, se fue llenando de esa sustancia.
Como el vapor de agua seguía ingresando, había tal cantidad de agua, de vapor de agua, que el agua se condensaba. O sea, volvía al estado líquido y comenzaba a gotear por acá, arrastrando esa sustancia parduzca que se estaba formando en las paredes de la esfera. Ellos tomaron muestra de esa agua que estaba saliendo por este lado y lo analizaron. ¿Y saben qué? De esa sustancia parduzca que aparecía, tenía moléculas orgánicas, ácidos grasos, ácidos orgánicos, aminoácidos. Entonces, estimados alumnos, esta experiencia de Miller y Urey lo que estaba haciendo era constatar experimentalmente que lo que había propuesto Parín era posible. Esta experiencia de Miller y Urey fue de un espaldarazo a nivel mundial. Todos los diarios del mundo publicaron los trabajos, los resultados del experimento de Miller y Urey, con estos titulares, ¿no? 2 científicos ingleses demuestran cómo apareció la vida en nuestro planeta. Conclusión, estas son las 2 teorías que actualmente se encuentran vigentes. La teoría quimiosintética de Alexander Oparin y la teoría cosmogónica de Svante Arrhenius. Espero haber sido claro y entonces ahora vamos al tema central. ¿Cuál es el tema central de nuestra clase de hoy? Evolución biológica. ¿Ya? Definamos primero, ¿qué es la evolución biológica? La evolución biológica es el proceso biológico mediante el cual los seres vivos vamos desarrollando cambios, transformaciones, modificaciones que a lo largo de periodos de tiempo muy largos van generando diversificación de la vida. Ese es el concepto que yo les puedo alcanzar de este fenómeno biológico, al cual estamos expuestos todos los seres vivos. La conclusión que nos da la ciencia en la actualidad es: todos los seres vivos que vivimos actualmente, incluyendo al ser humano, somos producto de este fenómeno, evolución biológica. Repito, definición de evolución. Es el proceso mediante el cual los seres vivos vamos sufriendo cambios, transformaciones, adaptaciones, adecuaciones para responder a cambios en el medio ambiente, y que a lo largo de muchas generaciones van ocasionando, van generando diversificación de los seres vivos. Eso es lo que entendemos por evolución biológica. Es un concepto muy difícil de entender. ¿Por qué? Muy simple. Porque no nos consta. Ningún ser humano vive lo suficiente para ser testigo directo de estos cambios evolutivos, así le llamamos los científicos. Estos cambios que van sufriendo los seres vivos a través de periodos de tiempo muy largos no son 2 años, 3, 10, 20, 30, decenas de años, centenas de años. Muchas veces llegan a ser miles de años. Incluso, sí, pues miles de años. Decenas de siglos. Ningún ser humano vive lo suficiente. Sí, pues, yo he sido testigo del proceso evolutivo. Entonces, las evidencias que tenemos de este fenómeno son indirectas, no son directas. Y por eso es que hay muchos escépticos. Hay muchas personas que en la actualidad no aceptan la teoría de la evolución.
A pesar de que hay evidencias por doquier, por cuestiones religiosas, fundamentalistas, no aceptan la teoría de la evolución, ¿no? Pero la ciencia, que se basa en experiencias, en constataciones, mediante el método científico, ha demostrado fehacientemente que este fenómeno es una realidad. Ok. Veamos el tema desde un punto de vista histórico. Esto en biología le llamamos historia natural. Pues toda una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dime, dime. Se supone que para que algo tenga carácter tiene que ser observado. Entonces, si la ¿Sí? evolución no es observable, ¿cómo obtiene un carácter? No es observable directamente por una misma persona, pero sí es observable indirectamente a través de constataciones científicas. ¿Me dejo entender? Más o menos. No, pues, es que fíjate, tú puedes ser testigo directamente de un cambio. Lo que pasa en astronomía. El descubrimiento de las partículas subatómicas, nadie la ve directamente, pero hay evidencia de que existen. ¿Me dejo entender, mi estimado alumno? Sí, profesor. Hay hechos que son que hay datos que te dicen eso existe, pero tú no lo puedes ver con tus ojos. A eso me estoy refiriendo, directo o indirecto. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Todos están de acuerdo? Porque si no están de acuerdo, díganmelo, ¿ah? Refútenme, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a desarrollar el tema desde el punto de vista histórico. El primer científico que fue capaz de proponer una teoría científica al respecto es este señor, Jean-Baptiste Caballero de la Marck. En el año 1809, me parece, acá no aparece la fecha, este señor, Lamarck, publicó un libro de título Filosofía Zoológica. En ese libro, Lamarck plantea su teoría de la evolución por herencia de los caracteres adquiridos. Así le llama Lamarck a su teoría. La evolución se da por herencia de los caracteres adquiridos. ¿Cómo concibe Lamarck la evolución, el proceso de la evolución? Para Lamarck, los seres vivos, todos, estamos sometidos a retos constantes, día a día, problemas para alimentarnos, para reproducirnos, para crecer, ¿no? Para desarrollar nuestro ciclo vital. La vida de los seres vivos es azarosa, no es fácil. Nosotros los seres humanos que vivimos, sobre todo los seres humanos citadinos, los que desde que hemos nacido vivimos en ciudades, Nueva York, Tokio, Sao Paulo, Ciudad de México, Lima, muy pocas veces vamos al campo, no vemos la naturaleza, entonces vivimos de espaldas a la vida natural. Nos vamos olvidando. Nos hemos organizado de tal manera las sociedades humanas, más desarrolladas tecnológicamente, que nos hemos olvidado que tenemos que luchar para buscar alimento. Obtenemos dinero mediante nuestro trabajo, tenemos supermercados, tenemos servicios que nos vienen a hacer limpieza de la casa, etcétera. Pero la vida natural no es así. Los seres vivos luchan por conseguir alimento. Compiten a muerte. Luchan por reproducirse. Eso es lo que plantea Lamarck. La naturaleza nos plantea a los seres vivos retos constantes, problemas.
¿Qué hacemos los seres vivos frente a esos retos, a esos problemas? Nos esforzamos, luchamos contra la adversidad y logramos conseguir alimento, logramos conseguir espacio para reproducirnos, logramos conseguir espacio seguro para que nuestras crías crezcan y se conviertan en adultos, etc. Y al hacerlo, utilizamos determinados órganos. Sobreutilizamos determinados órganos. Y en ese punto de su desarrollo ideológico, su desarrollo de ideas, Lamarck aplica un concepto que en su época ya se conocía y que nosotros conocemos perfectamente. La hipótesis o la teoría del uso y desuso de las partes o de los órganos. ¿Qué sostiene esta hipótesis del uso y desuso de los órganos o de las partes? Órgano que se ejercita, órgano que se usa, que se emplea con frecuencia, se fortalece, desarrolla. ¿No es cierto? Caso contrario, órgano que no se usa, órgano que se debilita. Y puede incluso, por falta de uso, llegar a atrofiarse. Eso lo conocemos muy bien. Y Lamarck lo conocía en su época. Así que él aplica eso a su teoría de la evolución por herencia de los caracteres adquiridos. Entonces los seres vivos, para vencer esos retos que le plantea la naturaleza, utilizan determinados órganos. Las patas, el cuello, los dientes, ¿no? Y logran resolver el problema. Esos órganos se van fortaleciendo, van desarrollando, y ahí está el punto central de la teoría lamarckiana. Esos cambios que van sufriendo esos órganos por el excesivo uso se transmiten a la descendencia. Esos cambios adquiridos por el uso frecuente de determinadas partes del cuerpo, determinados órganos, se transmiten a la descendencia. Y de esta manera, luego de muchas generaciones, esos individuos muestran cambios en su cuerpo y en su fisiología. Eso es lo que produce la evolución para Jean-Baptiste Lamarck. En ese libro de filosofía zoológica, Lamarck presenta varios ejemplos científicos. El más popular es este de abajo, ¿no? El del cuello de la jirafa. Aparece en todos los libros cuando uno se refiere a Lamarck. Para que Lamarck nos presente esto como una constatación de que su planteamiento es correcta, él tenía que tener conocimiento de que en algún momento en la Tierra han habido animales similares a las jirafas actuales, pero que tenían el cuello corto. Y esa evidencia la tenía Lamarck. Lamarck tenía conocimiento de restos fósiles de animales similares a la jirafa actual, pero que tenían el cuello corto. Partiendo de ese punto verificable, Lamarck nos cuenta, de acuerdo a su teoría, cómo es que estos animalitos que tenían el cuello corto, a lo largo del tiempo, lograron desarrollar ese cuello largo, fuerte, como las jirafas actuales. Y se lo voy a contar como lo dice Lamarck en su libro. Las jirafas es una especie cuyo centro de origen es el África. O sea, se origina en el África. Es herbívoro, vegetariano. Es lento porque tiene patas muy largas, eso no le da agilidad, es lento en su movimiento. Entonces, lo más fácil para un animal herbívoro es comer pasto. Pero el pasto generalmente crece en campo abierto. Y en el África hay muchos depredadores, ¿no? Ustedes saben, hay leones, tigres, panteras, chitas, etc. Hienas. Entonces, la jirafa no puede arriesgarse a comer pasto, pues. Mucho peligro por su lentitud.
Entonces opta por comer hojas de árboles, de arbustos. Pero ahí tiene fuertes competidores, probablemente simios u otros animales, elefantes. Entonces la pobre jirafita tiene que pasar su vida estirando el cuello, tratando de alcanzar las hojas que le quedan, las que están en la parte más alta. Es un reto que le está planteando la naturaleza. Bueno, ¿quieres comer hojas? Ya, pues, pero el resto te quitaron las hojas más bajitas. Esfuérzate, pues, busca las hojas más altas. Así que la jirafa se pasaba la mayor parte de las horas del día estirando el cuello para llegar a las hojas más altas. Esto todos los días. Eso fue haciendo que el cuello de la jirafa, los músculos, los huesos, las vértebras, las articulaciones, se fueran fortificando. Ese fortalecimiento del cuello, desarrollado durante la vida de la jirafa, cuando esta jirafa tenía descendencia, lo transmitía. O sea, los hijitos de esta jirafa nacían ya desde el nacimiento con el cuello más fuerte que el cuello que había tenido él cuando nació. Esta nueva jirafita, los hijitos de este, también se pasaban la vida estirando el cuello, tratando de alcanzar las hojas más altas. Seguían fortaleciendo el cuello. Y cuando estas jirafas de la generación F1 tenían sus crías, ese fortalecimiento lo seguían transmitiendo a la descendencia. Y así sucesivamente se veía cómo, después de varias generaciones, las nuevas jirafas tenían el cuello más largo, más alto, más fuerte. Hasta que llegó un momento en que la longitud y fortaleza del cuello llegó a tal punto que prácticamente las jirafas ya no tenían dificultad para alimentarse de hojas en el ecosistema donde vivían. Esa es la forma como Lamarck explica la evolución, en este caso, del cuello de la jirafa. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que no aparece muy frecuentemente en los libros y que constata lo que les estoy diciendo es, por ejemplo, el caso de la ballena. Lamarck tenía conocimiento de que en tiempos anteriores, antiguos, habían existido unos animales similares a las ballenas actuales, pero que tenían patas, no aletas. ¿Ya? Estos animales probablemente se alimentaban de alimentos marinos. O sea, vivían en el continente, en la tierra, pero iban a las playas, a los mares, se metían, nadaban y se alimentaban de algas, qué sé yo, de crustáceos, y retornaban a la tierra. Entonces sus patitas las usaban para nadar. Y como esto lo repetían muchas veces y se esforzaban por nadar, ir a los sitios donde había más abundancia de crustáceos, de lo que se alimentaban, entonces las patitas fueron fortaleciéndose. Luego de varias generaciones. Probablemente a sus patitas, entre los dedos, le fueron apareciendo membranas interdigitales. Y conforme avanzaba el tiempo, estos animales descendientes de las ballenas, de los animales primitivos, pues cada vez sus patitas se parecían más a aletas por el continuo uso de las patas para el nado, para la natación. Hasta que finalmente las patas del animal se convirtieron en aletas, tal como lo tienen las ballenas actuales. Teoría de la evolución por herencia de los caracteres adquiridos. ¿Correcto? La idea se entiende, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y qué pasó con la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos? ¿Por qué nadie apoya a Lamarck en la actualidad? Lamarck pasó a la historia. Nadie da fe de su teoría, porque tiene un gran error. ¿Cuál es el gran error de la teoría de Lamarck? Su pensamiento es lógico, ¿ah? Fíjense que se está apoyando en la hipótesis del uso y desuso de las partes. Eso le da bastante fuerza a su propuesta, ¿no? Tiene evidencia científica de que han existido animales que antecedieron a los actuales y que eran diferentes. ¿Dónde está el gran error del trabajo de Lamarck?
¿Saben cuál es el gran error? Los caracteres adquiridos no se heredan. Los caracteres adquiridos no se heredan. Lo único que heredamos biológicamente de nuestros progenitores, ¿qué es? Algunos de ustedes díganme, ¿qué es lo único que heredamos de nuestros progenitores? A estas alturas del curso ya lo saben ustedes. ADN. ¿Cómo? Claro, muchacho, muy buena. ADN, genes, lo único. Eso es lo que heredamos. Los caracteres adquiridos no se heredan. Yo, por ejemplo, no es verdad, pero imagínense, soy un tipo enclencle, esmirriado, caído de músculos. Así nací. Pero he desarrollado un cuerpo atlético porque me he ido a un gimnasio, me he alimentado y soy físico-culturista. Tengo gran cantidad de músculos ahora. Pero cuando tenga a mi hijo, lo único que le voy a transmitir es un cuerpo esmirriado, porque eso está en mis genes. Los cambios adquiridos no se heredan. Entonces, por eso la teoría de Lamarck ha caído en desuso, porque tiene un grave error, a la luz de los conocimientos actuales, ¿ah? Pero ¿cuál es el gran mérito de Lamarck? Haber propuesto por primera vez una teoría con base científica respecto a la evolución. Bien, avanza el tiempo, año 1852, en que este señor inglés, como Lamarck, Charles Darwin, publica un libro. Su libro se llama Sobre el origen de las especies. Sobre el origen de las especies. En ese libro, Darwin publica su teoría de la evolución, que él le llama teoría de la evolución por selección natural, o teoría darwiniana, como le llamamos en honor a él actualmente. Teoría de la evolución por selección natural. ¿Cómo concibe Darwin este fenómeno llamado evolución? Muy diferente a cómo lo concibía Lamarck. Muy diferente. Para Darwin, en cualquier población, ¿qué entendemos por población? Población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no es cierto? Que tienen la capacidad de reproducirse entre ellos, machos con hembras, en el caso de la humanidad, varones con mujeres. Eso es una población. Y Darwin, a través de la observación, a través de sus experiencias, había observado que siempre en cualquier población, con cierta frecuencia, aparecen siempre algunos individuos que se diferencian de los demás. Él no sabía, no tenía la menor idea a qué se debía eso. Hoy nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es ese fenómeno que hace que en una población de pronto aparezca un individuo diferente a los demás? ¿Cómo le llamamos técnicamente a ese fenómeno? Mutación. Claro, muchachón, qué bueno. Mutación. Eso es lo que sabemos, ¿eh? Pero Darwin no tenía la menor idea de eso. Pero a través de la observación había notado que eso ocurría. ¿Qué determinaba que ese o esos individuos dentro de una población que ostentaban esos cambios mantuvieran esos cambios en las generaciones futuras o esos cambios desaparecieran de la población cuando ellos morían? A esos factores ambientales que determinaban que los individuos que presentaban cambios transmitieran esos cambios a la descendencia y cada vez estos cambios fueran abundando en la población. A esos factores Darwin le llama selección natural.
¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profesor, se le escucha. Discúlpeme, lo que pasa es que me había olvidado que mi router estaba bajo de batería. Pronto se me apagó. Amelia, ¿estás conectado conmigo? Dame un comprendido, por favor. Voy a volver a PPT nuevamente. ¿Dónde estábamos? Yo que ya perdí. Ay, ay, ay. Ya está. ¿Están viendo el PPT? ¿Se ve el PPT? Está cargando, profesor. Dígame. Ajá. ¿Ya está? ¿Lo ven? Todavía no se ve, profesor. ¿No se ve aún? No, profe, No, no se ve todavía. Entonces vamos este, a hacerlo nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Ay, diablos, qué problema. Estamos. Ahora sí. nada, profesor. Sí, ahora sí. ¿Mm? ¿Seguro? ¿No se ve? No, profe, todavía no. Debería, debería verse. Debería verse. Ahora. Sí, de verdad que sí. Debería. ¿Ya está viendo? ¿Ven el PT, estimados alumnos? Nada, profesor. Todavía no, profesor. Amelia, tú me estás hablando. No, es una alumna, ¿no? No sé, la verdad que no, ¿por qué no debería viendo? Profesor, pruebe apagando su cámara para que jale menos internet. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Apareció? Todavía, Aparece. todavía. Voy- ¿Saben qué? Voy a salir de la aula para ya. Ok, profesor. Voy a salir del aula.
¿Ya? ¿Estamos comunicados? Sí, se la escucho. Ok, a ver, vamos a ver si ahora sí tenemos suerte, escucha, si no. Ok, ya se ve. Sí, chicos, se ve el PPT. Todavía no se ve. ¿Sí? Oh, Dios mío. Debería verse, ¿ah? Ahora sí se ve, ahora sí se ve. Oh, ya, entonces lo que pasa es que está lento el asunto. Ya, continúa, he perdido como 10 minutos. Voy a acelerar un poco, ¿ya? Bien, entonces, la gran diferencia entre estas dos teorías sobre la evolución, y que para la madre, la evolución es un proceso direccionado. Los seres vivos sufrimos cambios en dirección de resolver un problema. El proceso de la evolución es un proceso direccionado a la solución de problemas. En cambio, para Charles Darwin, la evolución es un fenómeno aleatorio. Los cambios que producen la naturaleza, lo que es más selección natural, lo que determina si los cambios se establecen o desaparecen. Por ejemplo, miren este ejemplo que está acá en la parte inferior. Hay unos escarabajos que tienen respecto a un cáncer, color de cuerpo, dos manifestaciones, verde y amarillo. Y estos escarabajos suelen ubicarse en las hojas marchitas, las hojas que están a punto de caerse. Ahí encuentran su alimento. Las hojas marchitas son amarillas. ¿Cuál de los dos está protegido? Allí estos pájaros se alimentan de estos escarabajos. Los escarabajos comen en las hojas amarillas, en las hojas marchitas. ¿Cuáles son los que están más expuestos para ser devorados por los pájaros? ¿Los verdes o los amarillos? Los verdes, ¿no es cierto? Porque los amarillos se mimetizan en el color de las hojas. Entonces los pájaros, la mayor cantidad de alimento que comen, escarabajos verdes. Los amarillos casi no se mimetizan con el color de las hojas. Pasa el tiempo y la población de escarabajos es todos amarillos. ¿Por qué los verdes han desaparecido? Porque su color no es favorable, los perjudica. A este fenómeno le llaman selección natural. Y les voy a poner un ejemplo más. Uno real y uno hipotético de mi cabeza. En la especie humana hay algunas personas que sufren de hemofilia. Eso lo hemos visto en una clase. ¿Qué hace la persona? No aguanta la sangre. Su vida está en riesgo a todo momento. Profesor, buenos días. Buenas. Profesor, buen día, ¿qué tal? Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que se escucha un poco entrecortada la clase. No sé si podría apagar la cámara, por favor. Claro. Sí, para que no jale tanto internet. Gracias. Ok, ¿ahora mejoró? Aló. Sí, al parecer Probando, sí. 1, 2, Se 3. escucha un poco mejor. Ya. Gracias. Muchas gracias por la sugerencia. Gracias a usted. Entonces, le estaba dando un ejemplo. En la especie humana, personas hemofílicas, varones, ¿se acuerdan? Entonces yo les pregunto, un varón hemofílico, un joven hemofílico como ustedes, ¿tiene misma chance de conseguir pareja, una enamorada y tener hijos que un joven sano? No, tendrá mucho menos posibilidades. La pucha, no, está fregado. Y si mis hijos heredan, sin saber, en realidad, la
la que transmite la hemofilia, la idea general es, pucha, si me caso con este hombre hemofílico, de repente los chicos nacen con ese problema, no me hablo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De acuerdo a la teoría de la evolución por Darwin, la hemofilia es un carácter de la población humana que está condenado a desaparecer por selección. Manifiesta que estos hombres tienen menor probabilidad que los normales, que los sanos, de tener hijos, de transmitir ese carácter a la descendencia. Yo sé que ahí hay cosas equivocadas, pero en principio, así es la idea. Una situación de en alguna parte los niños con mayor capacidad, con mayor energía. ¿Qué pasó? Se la escucha entrecortado. ¿Aló? ¿Aló? Ah, su madre. Pucha, ahora sí estoy en problemas serios. Ahora sí estoy en problemas serios. ¿Se me sigue escuchando entrecortado? ¿Aló, aló, aló? Por rato, doctor. Siga así. Ya. Sí. Bien. Pero me están siguiendo lo que estoy explicando, ¿no? Sí, sí. Dígame, Por partes se corta y pierde la hilación. Se pierde la hilación. Cuando ocurra eso, tú, por favor, dame la voz. Ya, profe, se está entrecortando. Y no sé, trataré de invocar al Señor de los Milagros para que me dé una manito. Bueno, estos niños tienen mayor capacidad de atención que un niño común y corriente. De modo que a los 2 años ya hablan perfectamente. Usan el lenguaje perfecto. A esa edad ya están en capacidad de empezar a estudiar, cosa que normalmente pasa en un niño a los 5 años o 6 años. Estos a los 2 años ya están listos. Tienen mayor energía, lo que se manifiesta en su actividad cerebral. A los 2 años ya pueden empezar el estudio del contenido de primaria, y lo que un niño normal hace en 5 años, esto lo hacen en 2 años. En 2 años, claro, no van a un colegio normal, ¿no? Tienen un profesor particular. En 2 años terminan la primaria. Ya tienen 4 años de edad. En 2 años más hacen toda la secundaria. Ya tienen 6 años de edad y ya terminaron los estudios secundarios. En 3 años más hacen una carrera universitaria. Ya son ingenieros, médicos, lo que hayan estudiado. Ya tienen 9 años de edad. En 2 años más hacen un posgrado, una maestría, un máster. Y en 3 años más hacen un doctorado. A los 15 años ya tienen un doctorado. Ya pueden trabajar y ganar un montón de plata. Dígame, un joven de 15 años que tiene un estatus social como estos hombres aparecidos en una población humana, ¿no tendrán chicas que quieran casarse con él, que tener hijos con él, frente a un hombre común y corriente que va al ritmo normal? Tiene más posibilidades. Por supuesto. Eso es lo que Darwin llama, entonces, selección natural. Entonces, estos hombres con esas cualidades van a tener más descendencia porque tienen más chance de conseguir chicas con los cuales tener hijos. ¿Sí? Y encima si son mujeriegos porque tienen plata. ¿Les queda claro, estimados alumnos, la propuesta de Darwin? Bien. Obviamente, Darwin propone su teoría en los años 1852. Había mucho desconocimiento, oscurantismo. Pero Darwin estaba en lo correcto. No hace mucho, 2012, se celebran 150 años de la publicación de este libro de Darwin. Y en todos los diarios del mundo
apareció este titular y Darwin tenía razón. La propuesta de Darwin es la correcta. La evolución se da de esa manera. Sin embargo, en los tiempos actuales hablamos del neodarwinismo. O sea, la propuesta de Darwin ajustada a los conocimientos científicos. Y dos científicos dentro de muchos que aportaron a que la teoría de Darwin de la evolución por selección natural se modernizara son estos, Hugo de Vries y Theodosius Dobzhansky. Hugo de Vries, en el año 1901, publica su libro La teoría de la mutación. ¿Cuál es el aporte de Vries a la teoría de la evolución por selección natural de Darwin? Que los cambios a los que se refería Darwin no son cambios, se deben a mutaciones. Ese es el aporte de Vries. Y Dobzhansky todavía aporta mucho más. Dobzhansky mete al concepto de la evolución por selección natural el concepto de genética de poblaciones. Es complicado explicarlo, pero lo voy a decir de una manera muy simple. Cambios que afectan a un individuo, o a dos, o a tres, no van a producir cambios evolutivos. Cambios que afectan a un sector importante de la población, sí, muy probablemente van a producir cambios evolutivos. Ese concepto de introducir a la teoría de la evolución por selección natural la genética de poblaciones hace que esta teoría se convierta en una teoría moderna, la teoría neodarwiniana. ¿Ya? Bien. Evidencias de la evolución. Todas las ciencias biológicas están llenas de evidencias de la evolución. Todas. Y esto lo digo con conocimiento de causa por experiencia propia, personal. Yo en diferentes eventos científicos a los cuales he asistido por mi especialidad, he contactado con zoólogos, botánicos, ecólogos, filogenetistas, ¿no? Genetistas, biólogos moleculares, y todos coincidimos. Todos los campos de la biología nos dan evidencias de la evolución. Pero hay campos que tradicionalmente dan evidencias directas. La paleontología, por ejemplo. La paleontología es una rama de la biología que estudia restos fósiles. Restos fósiles son restos de seres vivos que habitaron alguna vez y que al morir no sufrieron ese fenómeno natural que es descomposición microbiológica de los cadáveres. Hay diferentes condiciones que hacen que esto ocurra. Falta de oxígeno, baja temperatura, en fin. Entonces, estos restos no se descomponen y quedan atrapados en sedimentos geológicos y con el tiempo se fosilizan. Y estos restos fósiles nos dan evidencia de seres que ya no existen, pero que existieron en tiempos pasados y nos permiten compararlos con los organismos actuales y deducir por qué los organismos actuales tienen las características que tienen si iniciaron con estos organismos que ya no existen. La embriología comparada también, fíjense ustedes. Acá tenemos desde la izquierda a la derecha un embrión de un pez, de un anfibio, de un reptil, de un pollo, o sea, de un ave, y el resto son de mamíferos, ¿no? Un cerdo, una cabra, un conejo, y el que está a la derecha es un ser humano. Claro, en este último estadio del desarrollo embriológico son diferentes, ¿no? Pero si retrocedemos a momentos más iniciales del desarrollo embriológico, prácticamente no hay diferencias. Y si retrocedemos aún mucho más, una gástrula de un pez con una gástrula humana son idénticas en apariencia física, en apariencia anatómica. Entonces, esto se llama desarrollo ontológico, desarrollo embriológico. Nos permite también estudiar aspectos evolutivos. La anatomía comparativa nos permite determinar dos tipos de conocimientos, datos.
homologías y analogías. Acá a la derecha se ve mucho más claro. A ver, comparemos la aleta de un delfín, el ala de un murciélago, la pata de un topo y el brazo de un ser humano. Imagínense, ¿eh? Aleta de un delfín, ala de un murciélago, pata de un topo y pata delantera, brazo de un ser humano. Diferentes. El brazo del humano no lo usa para moverse, para coger objetos. La aleta, el delfín lo usa para nadar. La pata delantera, el topo lo usa para moverse. Y el ala, el murciélago lo usa para volar. Órganos diferentes. Pero si analizamos la estructura, el patrón arquitectónico de esos órganos es el mismo. En la aleta del delfín hay este hueso que se llama húmero y estos dos que se llaman cúbito y radio. En la aleta del murciélago también están los mismos huesos, húmero, cúbito y radio. En la pata delantera del topo igualito, húmero, cúbito y radio. Y en el brazo humano, húmero, cúbito y radio. Esos órganos que tienen, acá están, ¿ven? La misma estructura, pero diferente apariencia y función, se llaman órganos homólogos. Y las relaciones entre ellos se llaman homologías. Y para los evolucionistas, ¿qué indica una homología entre dos organismos? Cercanía. Organismos que tienen órganos homólogos significa que están cercanos evolutivamente. Efectivamente, el murciélago, el delfín, el topo, el ser humano somos vertebrados. Su filum vertebrata, filum cordados. En cambio, veamos esto, miren. La aleta de un murciélago, perdón, el ala de un murciélago y el ala de una mariposa, de un insecto. Se parecen. Los dos cumplen la misma función. Le permiten volar, pero la estructura es totalmente diferente. El ala del murciélago es una modificación del miembro anterior, pero el ala del insecto no tiene que ver nada con ningún miembro. Es una formación del tejido dorsal. Una estructura absolutamente diferente, pero los órganos se parecen y tienen la misma función. Estos órganos se llaman análogos. Y la relación entre ellos se llama analogía. Y los evolucionistas, ¿cómo interpretamos una analogía? Lejanía evolutiva. Cuando dos organismos tienen órganos análogos, para los evolucionistas significa son lejanos evolutivamente hablando. Y así es. El murciélago es un vertebrado. El insecto es un artrópodo, un invertebrado. Está bien distante del murciélago. Órganos análogos, lejanía evolutiva. Órganos homólogos, cercanía evolutiva. Estos son los datos que nos brinda la anatomía comparada. Y no solamente comparamos desde el punto de vista de estructura, de órganos, con moléculas, proteínas, ácidos nucleicos, cromosomas, la biogeografía, en fin, estimados alumnos, todos los seres vivos estamos, ¿qué estoy hablando? Todas las ciencias biológicas están llenas de evidencias de la evolución. ¿Ya? Finalmente, para terminar con Darwin, que tenía razón, Darwin nos habla en su libro sobre el mecanismo de la evolución. ¿Qué cosa es lo que produce que a partir de una población se generen poblaciones diferentes? A ese fenómeno, a ese mecanismo, Darwin le llama especiación. ¿Ya? La especiación es un mecanismo que empieza con un aislamiento geográfico, un aislamiento físico, le sigue con un aislamiento reproductivo y termina en un aislamiento genético. A ver, acá tenemos una población de insectos. Machos y hembras acá se cruzan, conviven en un espacio físico, un área geográfica. De pronto aparece un fenómeno natural, un terremoto, aparece una cadena de montañas, aparece un lago, un océano, que hace que esta población se separe, quede separado físicamente, aislamiento geográfico. Recuerden que es la misma población,
individuos de la misma especie que se reproducen entre sí, quedan aislados. Los de la derecha ya no se pueden reproducir con los de la izquierda. Pasa mucho tiempo. Las condiciones ambientales de la derecha son absolutamente diferentes a los de la izquierda. A ese aislamiento geográfico y reproductivo, finalmente le sigue un aislamiento genético. Es decir, viene un biólogo, captura un macho de la derecha y lo cruza con una hembra de la izquierda. Ya no se cruza. Es como querer cruzar un perro con una gata. Son dos especies diferentes. Pero fueron la misma población. A este fenómeno Darwin le llama especiación. ¿Ya? Y así como para Lamarck es famoso el ejemplo del cuello de la jirafa, en el caso de Darwin es famoso el estudio que él hace de los pinzones de las Islas Galápagos. Creo que la figura está mucho más clarita acá. Ahí está, acá. Las Islas Galápagos son unas islas que están frente a las costas ecuatorianas, son una atracción turística para esta nación, ¿no? Actualmente están, y desde la época de Lamarck, están bien distantes de la costa. Pero hubo una época en que estas islas estuvieron bien cerca de la costa ecuatoriana. Cuando eso ocurría, estas especies de esta ave pequeña llamada pinzones, vulgarmente se llaman pinzones, volaban pues del continente a la isla y de la isla al continente sin ningún problema. Las especies de pinzones del continente eran las mismas que habían en la isla. Pero, por efectos naturales, movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Las islas fueron alejándose de la costa. Y al alejarse de la costa las islas, se produjo una barrera física, el Océano Pacífico. Entonces los pinzones que quedaron en el continente ya no podían volar a las islas. Y los pinzones que quedaron atrapados en las islas no podían regresar al continente, quedaron aislados. Se da exactamente lo que les expliqué. El clima, las condiciones climáticas en el continente son diferentes a las de las Islas Galápagos. Por lo tanto, las especies de pinzones que evolucionaron en las Islas Galápagos son diferentes a las especies de pinzones que evolucionaron en el continente. Pero fueron las mismas poblaciones en un principio. Este es el ejemplo que propone Darwin, entre muchos otros, sobre el mecanismo de la evolución. La especiación. ¿Ya? Y esto se da a nivel local, a esto le llamamos microevolución, como se da a nivel de todo el planeta, ¿no? Diversificación de especies, macroevolución. Otro fenómeno, estos son patrones de la evolución, está registrado que en nuestro planeta han habido 5 extinciones masivas. La última ocurrió aproximadamente hace 60 o 70 millones de años. Esa última extinción masiva desapareció a todos los dinosaurios. En aquella época, el planeta era dominado por estos tremendos reptiles. Los mamíferos eran un grupo de seres vivos que habían aparecido, pero estaban escondidos. No podían competir con los dinosaurios. Al desaparecer los dinosaurios por esa extinción masiva que hubo, ya no tenían competencia. Entonces, este grupo de animales llamados mamíferos evolucionaron más rápido porque ya no tenían competidores, depredadores. A esto le llamamos radiación adaptativa. El fenómeno evolutivo se acelera. Entonces, en la historia geológica de nuestro planeta han habido 5 extinciones masivas y por lo tanto 5 radiaciones adaptativas. La última favoreció el desarrollo de los mamíferos y con ellos nosotros, la especie humana. Finalmente, Darwin, después de publicar su libro en el año 1852, se convierte en una celebridad científica. Todo el mundo lo aplaude, lo admiran.
Pero en el año 1879, Darwin publica un segundo libro, donde plantea que nosotros también somos producto de la evolución y que estamos emparentados con los simios. A la gente le cae mal esta propuesta de Darwin. Mientras que Darwin hablaba de la evolución para los animales, las plantas, todo estaba muy bien. Pero cuando involucra a los seres humanos en este fenómeno, se tira a toda la sociedad encima. Pero Darwin tenía razón. Nosotros también somos producto de este fenómeno. ¿Ya? Y estamos realmente emparentados con los simios. Lo que pasa es que a Darwin lo tergiversaron y le dijeron, oh, Darwin dice que nosotros descendemos de los monos. ¿Cómo es posible? Nosotros somos una criatura extraordinaria. Dios nos creó así, exactamente como somos. Darwin se oponía a esa propuesta, por ciencia, ¿no? Bueno, la historia es así. Voy a resumirlo porque no me queda mucho tiempo. Hace 60 millones de años, en los árboles vivían unos animalitos muy chiquititos llamados insectívoros. No existían los simios, menos nosotros. En algún momento, estos insectívoros dieron origen a estos animales llamados prosimios. Tienen características de simios, pero no todas. ¿Ya? Los prosimios. Acá están los lemúridos, los lorícidos, los tárceros, ¿no? Que aún existen algunas especies, ¿ah? Son arborícolas también. Los prosimios. Hace 40 millones de años más o menos. Y en ese momento, algunos de estos prosimios evolucionaron y dieron origen a los simios. Ese eslabón de transición entre prosimios y simios se ha encontrado, ¿ah? Un coleccionista de restos fósiles encontró un resto fósil que es ese eslabón entre prosimios y simios. Los simios más antiguos son los platirrinos, estos monitos que tienen cola prensil, como lo que hay en la Amazonía peruana, el frailecillo, el mono tití. Y luego están los catirrinos, que son los monos de Europa, del Asia, el mandril, el mono rhesus, ¿no? Y están los monos antropomorfos. Estos son los más cercanos a nosotros. El gorila, el chimpancé, el orangután. Son nuestros primos hermanos. Estos simios, póngidos le llamamos, monos antropomorfos, evolucionaron a partir de un ancestro común con nosotros. Hace muchos años, los científicos creían que era o Ramipithecus, o el Dryopithecus, o el Procónsul, o el Oreopithecus, alguno de ellos. Pero actualmente ya hemos encontrado que es muy probable que este antecesor común entre los monos antropomorfos y nosotros sea este monito, Tumay. Tumay tiene características que están entre nosotros y los póngidos. El Sahelanthropus chadensis. Este horrorín tugenensis se compite con Tumay, el ser el ancestro común entre los póngidos y nosotros. Está entre estos dos. Estos vivieron hace 6 millones de años o 7 millones de años. A partir de ellos se originó la línea del chimpancé, del orangután y la línea de los homínidos. ¿Cuál es la característica de los homínidos? Posición bípeda, alimentación omnívora. Todos los primates son herbívoros. Los primates son herbívoros estrictos. Nosotros los homínidos somos omnívoros y de posición bípeda. ¿Ya? Hasta no hace mucho se creía que el Australopithecus afarensis, esta hembra que habían encontrado un antropólogo, ¿no? Era el más antiguo. Lucy vivió hace más o menos 4 millones de años, 3,8 millones de años.
pero hoy se sabe que es el Ardipithecus ramidus. Este vivió hace 4 millones de años y pico. Bueno, en un primer momento, el único género de humano que existió hace 3 millones de años, hace 2 millones de años, fue el género Australopithecus, con sus diferentes especies. Afarensis, Africanus, Robustos, Boisei, etc. Por razones que desconocemos, se extinguió. Todos vivieron en el África. Eran homínidos, pero más parecidos a los simios. Su capacidad craneana era muy reducida. Apenas llegaba a 500 centímetros cúbicos. Hace 2 millones de años o un poquito menos aparece un nuevo género, el género Homo. Algunos creen de que evolucionaron a partir de los Australopithecus o es una línea diferente. Este género Homo tiene una capacidad craneana superior, llega a los 2 litros de capacidad, ¿no? 2000 centímetros cúbicos. Estimados alumnos, ¿les puedo robar 5 minutos de su recreo? ¿Puedo hacerlo? ¿Me permiten? Por el tiempo que perdí. Sí, profesor. Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el primer homínido del género Homo que aparece en el África es el Homo habilis. El Homo habilis, a diferencia del género Australopithecus, construye sus herramientas líticas, fabrica sus puntas de lanza. El Australopithecus no construía, pero usaba herramientas. Huesos, ¿no? de animales, piedras, las usaba como herramientas. Homo habilis construye sus herramientas, pero está restringido al África. El África es el origen de la humanidad. Luego ya aparece el Homo erectus. El Homo erectus abandona el África y se extiende por el Asia, ¿ya? Y hasta Europa. Y mucho más reciente, hace 200.000 años, aparece un Homo, el Homo sapiens neanderthalensis, el hombre de Neandertal. Era mucho más evolucionado. Este ya enterraba a sus muertos. El hombre de Neandertal enterraba a sus muertos, o sea, tenía una religión. Y hasta que aparezca el hombre actual, el Homo sapiens sapiens, aparece el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón hacía pinturas rupestres. Bueno, de manera muy sintética, estimados alumnos, esa es la historia evolutiva de nosotros. Estamos emparentados con los monos. Finalmente, el último punto de mi clase. Taxonomía. Clasificación de los seres vivos. Los seres vivos, la diversidad biológica es un recurso natural, como lo es el petróleo, como lo es la energía, como lo son los minerales. Los recursos naturales son los elementos que están en la naturaleza y que el hombre puede aprovecharlos. Dentro de todos, la diversidad biológica es uno de los recursos más valiosos. Pero para poder utilizarlos eficientemente, hay que tener un conocimiento de cuánto tenemos y qué tenemos de diversidad biológica. De manera que siempre fue una preocupación del hombre ordenar, clasificar, categorizar a los seres vivos. Aristóteles ya lo había hecho. Aristóteles divide a la diversidad biológica en 2 reinos, reino animal y reino vegetal. Y crea categorías dentro del reino animal, plantas comestibles, plantas venenosas, plantas medicinales, en fin, ¿no? Animales de transporte, animales ponzoñosos. Era una clasificación no muy científica, hasta que en el siglo XVIII, este señor Linneo, Carlos Linneo, propone un sistema de clasificación basado en categorías, taxones, ¿no? Esto no lo considera Linneo. Linneo comienza de reino, respeta lo de Aristóteles. Reino animal, reino vegetal. Un reino es un conjunto muy diverso de seres vivos que involucra una categoría inferior que es el filum o división. O sea, un reino comprende varias divisiones o filum. Un filum comprende varias clases.
Una clase comprende varios órdenes. Un orden comprende varias familias. Una familia comprende varios géneros. Y un género comprende varias especies. Y para Linneo, una especie es un conjunto de individuos que comparten varias características, pero la más importante, se reproducen entre sí. Dos especies diferentes no se pueden reproducir. Este sistema de clasificación impacta favorablemente en el mundo científico y todos lo adoptan. Dicen, perfecto, nos parece excelente. ¿Y qué criterios vamos a usar para ubicar a una especie dentro de un género, y un género dentro de una familia, etcétera? Bueno, todo lo que sabemos, características fisiológicas, genéticas, moleculares, todo lo que conocemos actualmente. Entonces, uno de los taxónomos más importantes, Whitaker, a los dos reinos que consideró Linneo, le agrega 3 más. El árbol filogenético, por Whitaker, comprende el reino Monera, los protistas, las bacterias, encima de ellos los protistas, y encima de los protistas, las plantas, los hongos y los animales. ¿No? Otro aporte de Linneo fue el siguiente. Resulta que los seres humanos no hablamos un solo lenguaje, una sola lengua. ¿Se han puesto a pensar en ese problema? Qué bestial sería que toda la humanidad hablara un solo idioma, pero hablamos diferentes idiomas. Esto desde siempre. Y llamamos a los seres vivos con un vocablo, lengua. Por ejemplo, ¿no? Ese animalito doméstico, el perro, le llamamos perro en castellano. Pero las personas que hablan inglés no usan el término perro. Ellos llaman a ese animal con el vocablo dog. Y el que habla francés no usa el vocablo dog ni perro, cham. En francés, perro es cham. El que habla italiano no usa cham, ni perro ni dog, cani, il cani. Imagínense el que habla chino, ruso, turco, árabe. Entonces era un problema la nomenclatura de los seres vivos. Linneo dice, bueno, salvemos ese problema. Vamos en ciencia a llamar a los seres vivos por 2 nombres. El nombre del género al que pertenece ese ser viviente, seguido de un nombre específico. Por ejemplo, este pajarito pertenece al género Cardinalis. Y dentro del género Cardinalis hay varias especies. Bueno, este rojito, su nombre específico es Cardinalis cardinalis. Ese es el nombre científico de este pájaro. Nosotros somos Homo sapiens. El perro, Canis familiaris. La papa, Solanum tuberosum. El plátano, Musa paradisiaca. El arroz, Oryza sativa. Entonces, para la ciencia, no interesa el idioma que usemos en la vida cotidiana. Cuando nominemos un ser viviente, lo vamos a llamar por ese nombre científico. Fragaria vesca, yo sé que es la fresa. ¿Correcto? Un gran aporte de Linneo. O sea, Linneo no solamente nos legó este sistema de clasificación, sino un sistema de nomenclatura universal para los seres vivos. La nomenclatura binomial, el nombre científico. Con los descubrimientos actuales, moleculares, Carl Woese ha modificado la propuesta de Whitaker y él nos habla de 3 dominios. El dominio bacteria, este azul de acá, morado, donde están todas las bacterias, todos los organismos procariontes actuales. El dominio eucaria, donde estamos todos los eucariontes, animales, plantas, hongos. Y una rama del dominio eucaria, el dominio arquea. Curioso, porque las arqueas son procariontes como las bacterias, pero están más cerca de los eucariontes que de las bacterias. Esta es la nueva propuesta de la taxonomía sistemática o filogenética, basada en la biología molecular. Señores, a pesar de todas las dificultades, he terminado
Y finalmente, en el minuto que me queda, voy a darle la clave del ejercicio. ¿Ya? Muchas gracias por su tolerancia. Rapidito. Pregunta número 1. Anoten, por favor. Letra B de bueno. Pregunta número 2. A, de Aurelio. Pregunta número 3. También A, de Aurelio. Pregunta número 4. También A, de Aurelio. Pregunta número 5. A, de Aurelio. Pregunta número 6. B de bueno. Pregunta número 7. B de bueno. Pregunta número 8. D de dedo. Pregunta número 9. C de Carlos. Pregunta número 10. A de Aurelio. Pregunta número 11. B de bueno. Pregunta número 12. D de dedo. Pregunta número 13. B de bueno. Pregunta número 14. D de dedo. Y finalmente la pregunta número 15. C de Carlos. ¿Listo?